Hay nombres que el tiempo no se atreve a tocar. Elsa Aguirre es uno de ellos. Hoy vamos a abrir el libro completo de esta mujer extraordinaria. ¿De dónde viene? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto perdió? ¿Qué amó? ¿Qué sufrió? ¿Y por qué, a sus 94 años, sigue siendo una figura que ninguna generación ha podido olvidar? Si crees que ya sabes todo sobre ella, te garantizo que antes de que termine este video, vas a descubrir algo que no sabías. Vamos desde el principio. Todo empieza en 1930, en la ciudad de Chihuahua. Allí nació Elsa Irma Aguirre Juárez, el 25 de septiembre, hija de Emma Juárez y del capitán Jesús Aguirre Castillo. Era la tercera de 5 hermanos. Hilda, Mario, Alma Rosa y Jesús completaban la familia. Por ser hijo de un militar en activo, la familia vivía con cierta estabilidad. Casa amplia, educación garantizada, sin grandes apuros. El México de los años 30, visto desde una familia castrense bien posicionada, podía ser incluso cómodo. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial, y aunque México no combatió en los frentes europeos, el terremoto económico sacudió todo. Los estados fronterizos, como Chihuahua, lo sintieron con particular brutalidad. El comercio se paralizó, los empleos escasearon, y el salario militar dejó de alcanzar. La familia Aguirre pasó, en cuestión de meses, de una vida ordenada a una situación de verdadera urgencia. La decisión del capitán fue mandar a su esposa y a sus 5 hijos a la Ciudad de México, mientras él buscaba cómo estabilizar la situación. Elsa tenía 10 años cuando llegó a la capital. Era 1940, y la ciudad crecía sin parar. Pero para los Aguirre no había bienvenida glamorosa. Se instalaron en un departamento pequeñísimo cerca de Mixcoac, un barrio de clase media donde la escasez era el único lujo que podían permitirse. Doña Emma sacó adelante sola a 5 criaturas. Las niñas aprendieron desde muy jóvenes a administrar cada peso, a turnarse las tareas del hogar y a no pedir lo que no había. Elsa guardó esa lección para siempre, aunque con el tiempo la vida de Estrella le haría olvidarla momentáneamente. Cuando don Jesús finalmente llegó a reunirse con ellos, se mudaron a Tacubaya, otro barrio capitalino. Pero la situación económica seguía apretada. Algo tenía que cambiar. En 1945, cuando Elsa apenas cumplía 14 años, apareció en escena una tía homónima con una noticia que parecía sacada de una fotonovela. La productora, Clasa Films, organizaba un concurso de belleza cuyo premio era un papel en su próxima película. Para una familia que contaba los centavos, aquello no era solo una oportunidad artística, era una salida real. Doña Emma inscribió a 3 de sus hijas, Hilda, Alma Rosa y Elsa. El único problema era que Elsa estaba en cama con fiebre de Malta, una enfermedad que provoca agotamiento severo, dolores intensos y temperaturas que no ceden fácilmente. Su madre esperó con paciencia hasta que la chamaca se recuperó y entonces las llevó a todas al evento. Lo que pasó ese día es de antología. Hilda se llevó el 3er lugar. Alma Rosa, con 16 años, quedó en segundo puesto, y Elsa, con apenas 14, ganó el 1er lugar. 3 hermanas en el podio completo. Los productores presentes nunca habían visto algo así. Pero más allá de la anécdota familiar, lo que los dejó sin palabras fue Elsa en sí misma. Tenía una presencia que la cámara iba a adorar. Facciones perfectamente equilibradas. Una mirada que comunicaba sin palabras y algo intangible que en el cine se llama ángel y que no se puede fabricar ni en el mejor estudio del mundo. Las primeras películas llegaron en 1946. El sexo fuerte y El pasajero 10.000 fueron su debut oficial frente a las cámaras, acreditada como Elsa Irma Aguirre. Pero casi de inmediato apareció el primer conflicto serio de su carrera. La ley exigía que las menores de edad tuvieran a su madre presente durante los rodajes. Clasa Films lo respetó al principio, pero para la tercera producción decidió cerrarle la puerta a doña Emma. Su argumento fue que la presencia materna interrumpía el trabajo en el set. La respuesta de doña Emma fue contundente. Rompió el contrato sin dudarlo.
En un momento en que la familia necesitaba ese dinero con urgencia, prefirió proteger a sus hijas antes que cobrar. Elsa recordaría ese gesto durante toda su vida como una de las grandes lecciones que su madre le dejó. Libre de Clasa Films, Elsa continuó trabajando con otras productoras que sí permitían la supervisión materna, y su carrera despegó con una velocidad que pocos anticipaban. En 1948, compartió créditos con Arturo de Córdoba en Ojos de Juventud. El director, tan impactado por su presencia, encargó que se le compusiera una canción especialmente para ella. Así nació Flor de Azalea, una pieza que décadas después seguiría siendo reconocida como una de las joyas de la música popular mexicana. Los 50 fueron su década definitiva. Películas como Lluvia Roja y La mujer decente en 1950, La estatua de carne en 1951, Cuatro noches contigo en 1952 y La perversa en 1954, la consolidaron como una de las figuras centrales del cine de oro. Dejó atrás los papeles de damisela romántica para asumir personajes con conflictos éticos reales, mujeres complejas que el público recibía con entusiasmo. ¿Y cuánto ganaba por todo eso? Los números son reveladores. En sus primeros años, entre los 16 y los 18, cobraba alrededor de 8,000 pesos por película. Puede sonar modesto comparado con las grandes figuras del momento, pero para una joven que había crecido contando monedas, equivalía a una pequeña fortuna. Traducidos al valor actual, esos 8,000 pesos representarían entre 120 y 150,000 pesos de hoy. Para mediados de los 50, con su nombre firmemente instalado en los carteles estelares, sus honorarios escalaron hasta los 35,000 pesos por largometraje. La revista Cinema Reporter la ubicaba financieramente cerca de actrices como Miroslava o Esther Fernández, muy por encima de las secundarias que cobraban entre 5 y 15,000, aunque lejos todavía de las cifras astronómicas de María Félix, que llegaba a los 250,000, o de Dolores del Río, que oscilaba entre 150 y 200,000 cuando trabajaba en México. Esos 35,000 pesos de los 50 equivaldrían hoy a entre 520 y 650,000 pesos mexicanos. Y considerando que en su etapa más activa filmaba hasta 4 películas al año, sus ingresos anuales podían alcanzar el equivalente actual de entre 1,5 millones y 2,5 millones de pesos, solo de actuación. A eso había que sumarle los ingresos adicionales. Presencias en eventos sociales y alfombras rojas le generaban entre 2,000 y 5,000 pesos por aparición, con unos 15 compromisos anuales. Las portadas de publicaciones como Cinema Reporter o Cine Mundial pagaban entre 1,000 y 3,000 pesos por sesión fotográfica, y Elsa, considerada unánimemente la mujer más bella del cine nacional, era la más solicitada. Podía cerrar hasta 25 reportajes al año. Los contratos publicitarios con marcas de cosméticos, moda y perfumería añadían otros 20 o 30,000 pesos anuales. Durante su década más brillante, entre 1950 y 1959, sus ingresos totales rondaban entre 145,000 y 250,000 pesos por año, lo que en términos actuales representaría entre 2 y 3,5 millones de pesos anuales, una fortuna que la sacó definitivamente de la pobreza. El problema fue que nunca supo conservarla. A diferencia de María Félix, que invertía en propiedades y negocios con la misma determinación con que elegía sus papeles, Elsa Aguirre vivió el presente con una generosidad hacia sí misma que a la larga le cobró factura. Su guardarropa, por ejemplo, era una obra de arte en sí mismo. El diseñador Armando Valdés Peza, que vestía a lo más selecto del espectáculo mexicano, le confeccionaba piezas que costaban entre 800 y 1,500 pesos cada una. En pleno esplendor, su closet albergaba entre 40 y 50 de esas creaciones, vestidos de gala para premieres, conjuntos de cóctel, atuendos de calle con sedas y terciopelos en escarlata, negro profundo o blanco inmaculado. Al año quemaba unos 25,000 pesos solo en ropa, el equivalente a cerca de 375,000 pesos actuales. Sus joyas,
Eran elegantes, sin ser ostentosas. Collares de perlas finas, aretes dorados, pulseras delgadas. Pero su pieza más querida nunca tuvo precio de catálogo. Fue una gargantilla de esmeraldas colombianas engastadas en oro blanco que Jorge Negrete le obsequió durante el breve romance que sostuvieron en 1952. El charro cantor pagó alrededor de 8.000 pesos por ella, unos 120.000 de hoy. Cuando la relación terminó, Elsa guardó la joya como un secreto. Décadas después confesaría que era el único objeto físico que le quedaba de aquellos años jóvenes. En cuanto a sus casas, el recorrido es casi un mapa de su vida emocional. Su primer hogar propio llegó en 1950, una residencia colonial en Coyoacán, comprada en 65.000 pesos, 180 metros construidos, patio trasero con jardín, muebles de caoba, un piano en la sala. Allí vivió con doña Emma hasta 1959, recibiendo a sus amigos del medio en reuniones íntimas, donde la cocina de su madre era la verdadera estrella. Al casarse, se mudó a una residencia de 2 plantas en Polanco, 4 recámaras, 3 baños, muebles europeos, alfombras persas. La compró en 185.000 pesos, el equivalente a 5 protagónicos completos. Ese palacio, que debía ser su hogar eterno, terminó siendo el escenario de su peor pesadilla. Su primer matrimonio fue con el periodista Armando Rodríguez Morado, en 1959. Elsa tenía 29 años y estaba en la cima de su carrera cuando decidió pausarlo todo para construir una familia. Pero la convivencia diaria reveló un hombre muy distinto al que había conocido en el noviazgo. La violencia llegó. Los golpes llegaron. Hubo episodios de terror que ella tardó años en narrar públicamente, entre ellos uno especialmente brutal que ocurrió mientras esperaba a su hijo Hugo. Logró salir. Con los papeles de divorcio firmados hacia 1961, remató la casa de Polanco en 150.000 pesos, perdiendo 35.000 del precio original, más otros 15.000 en honorarios legales. $500.000 de razones para nunca mirar atrás. Se instaló en un departamento rentado en la colonia Condesa, 800 pesos mensuales, 120 metros cuadrados, y comenzó una etapa que ella misma definiría como la más honesta de su vida. Madre soltera, con la ayuda de doña Emma, trabajando en televisión y cine con cheques que ya no tenían la dimensión de los 50, pero que le alcanzaban para salir adelante. Un segundo matrimonio, con el director José Bolaños alrededor de 1965, duró apenas 2 años. La distancia profesional de él fue apagando lo que había comenzado con entusiasmo. Terminaron en buenos términos, sin grandes escándalos. El tercer capítulo fue diferente. Entrados los 70, Elsa descubrió el yoga, y con él encontró una forma de estar en el mundo que ningún set de filmación ni ningún reflector le había dado. En ese camino apareció José Rafael Estrada Valero, instructor de origen chileno que se convirtió en su tercer esposo y en su compañero por más de 20 años. Fue su gran amor. Cuando se separaron, no dieron fechas ni declaraciones. Solo cerraron ese capítulo con la discreción que los había caracterizado. Nada en la vida de Elsa Aguirre tuvo el peso demoledor de lo que ocurrió en 2001. Hugo, su único hijo, el motor que la había hecho regresar a los sets en 1962, cuando su carrera parecía terminada, sufrió un accidente automovilístico grave. Tenía 30 años. Llegó vivo a urgencias. Los médicos daban señales de cautela, pero no de desesperanza. Elsa se instaló en el hospital. Meditó. Rezó a su manera. Esa mezcla personal de budismo, tradición prehispánica y filosofía zen que había construido durante 3 décadas. Pero el daño interno era peor de lo que los primeros estudios revelaron. Los órganos fueron cediendo uno a uno. Hugo murió con la mano de su madre entre las suyas. Ella lo contaría años después sin rodeos, presenció cada momento de esa agonía y eligió no apartarse. Encontró en eso, paradójicamente, una forma de paz. Pero los meses que siguieron fueron los más oscuros de su existencia. Se encerró.
Dejó de comer con regularidad. Su círculo más cercano temió por ella. La meditación, ese ancla que había cultivado durante décadas, fue lo único que evitó que se hundiera sin retorno. En 2004, 3 años después, grabó la telenovela Belinda. Fue su despedida definitiva de las pantallas. Sin Hugo, ese trabajo que había retomado por él en los 60, ya no tenía el mismo sentido. Cerró el capítulo con dignidad y se retiró para siempre. Más de 40 películas entre 1946 y 1980. Personajes que abarcaron desde la joven romántica hasta la mujer curtida por el desamor, pasando por el drama social y la comedia ligera. Compartió créditos con Arturo de Córdoba, Pedro Infante, Antonio Aguilar. Trabajó con directores como Alejandro Galindo y Zacarías Gómez Urquiza. Fue la protagonista de uno de los momentos más recordados del cine mexicano, la escena del bofetón a Pedro Infante en Cuidado con el amor de 1954, una película que arrasó en taquilla a pesar de que entre ellos corría un conflicto personal que nunca trascendió completamente a la prensa. Y sin embargo, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas nunca le entregó un Ariel durante su época activa. Esa ausencia fue una herida que Elsa no ocultó. En entrevistas de los años 70 y 80, dejó caer, con la elegancia que la caracterizaba, que su trabajo merecía ese reconocimiento. Llegó en 2003, el Ariel de Oro, entregado a trayectorias que el tiempo ha confirmado como excepcionales. Elsa subió al escenario con 73 años, con ese rostro que las décadas habían transformado sin destruir, y recibió entre lágrimas una estatuilla que llegaba con 50 años de retraso. El público lloró con ella. Después vinieron más reconocimientos, homenajes en los premios teatrales más importantes del país, las Lunas del Auditorio en 2009, la medalla de la Asociación Nacional de Actores en 2023, por 75 años de trayectoria, y en 2013 algo que quizás no esperaba. La comunidad LGBT+ la coronó como figura emblemática en un evento en Acapulco. Ella recibió el reconocimiento con una frase que recorrió los medios. El amor, venga de donde venga, merece respeto. Sin más, sin discurso largo. Eso era Elsa Aguirre. Hoy vive en Cuernavaca, Morelos. Un departamento sencillo de unos 100 metros cuadrados, con terraza que da a áreas verdes, decorado con postales de sus años dorados y algunos trofeos que atestiguan lo que fue. Nada de ostentación, todo de presencia. Usa apoyo de oxígeno por aquello de los años, pero su mente funciona con una claridad que avergüenza a personas décadas más jóvenes. Su rutina es casi monacal. Despierta a las 7, media hora de meditación, fruta fresca y té verde, 20 minutos de estiramientos adaptados, lectura de periódicos, libros, conversación, comida ligera al mediodía, siempre vegetariana, siesta de 1 hora, tarde entre páginas o frente a películas del cine clásico en televisión, cena temprana, a las 9 de la noche, silencio total. En 2021 publicó sus memorias, La mujer que yo amé, transcritas por el cineasta Roberto Fiesco. En mayo de 2024, apareció en televisión para presentar el libro, sorprendiendo a todos con su lucidez y su humor. En diciembre de ese mismo año, fue fotografiada en una reunión en Morelos junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. La imagen voló por redes sociales. Elsa con un vestido rosa mexicano, saco beige y joyería discreta. El tubo de oxígeno presente, sí, pero el porte intacto. Su hermana Alma Rosa, que se acerca también a los 90, la visita con regularidad. Un puñado de amigas de toda la vida y seguidores de varias generaciones completan su círculo. Cuando en noviembre de 2024 la prensa despidió a Silvia Pinal como la última gran diva del cine de oro, los fans de Elsa respondieron con una unanimidad contundente. Aquí sigue habiendo una leyenda viva. Gracias, y tienen razón. Su fortuna nunca llegó a los niveles de los grandes patrimonios del cine clásico. Se calcula que a lo largo de toda su carrera, de 1946 a 2004,
Acumuló el equivalente a unos 35 millones de pesos actuales, una cifra respetable pero modesta para alguien de su trayectoria, diezmada por divorcios costosos, decisiones financieras desafortunadas y una absoluta falta de interés en el mundo de las inversiones. Su único intento empresarial fue un estudio de yoga en Acapulco en los 70, que cerró en menos de un año. Los números nunca fueron su idioma, pero hay cosas que ningún litigio ni ninguna mala inversión le pudo arrebatar. Su nombre vive en Flor de Azalea, una canción que sigue cantándose décadas después de que fue compuesta para ella. Vive en 40 películas que todavía se transmiten. Vive en la memoria de quienes la vieron en pantalla y en la de quienes la descubrieron después. Y vive, concretamente, en ella misma, una mujer que sobrevivió la pobreza, la violencia doméstica, la pérdida de su único hijo y el olvido institucional de su gremio, y que encontró en el silencio y la disciplina espiritual algo que ni el estrellato ni el dinero habían podido darle: paz real. Eso es lo que la hace diferente. No fue la más rica. No ganó el Ariel cuando debía. No tuvo el perfil internacional de Dolores del Río ni la mitología personal de María Félix, pero construyó una vida exactamente como quiso vivirla, y a los 94 años sigue siendo dueña de cada decisión que toma. Eso, en cualquier época y bajo cualquier reflector, es una victoria absoluta.